Muy buenas noches, estimados amigos de Onda Digital Perú. Para mí es una gran satisfacción empezar a partir de hoy, martes 21 de septiembre, y de ahora en adelante, Dios mediante, todos los martes a esta misma hora, para conversar con ustedes sobre diversos temas de la coyuntura económica, política y social mundial y de nuestro país. Y quisiera empezar hoy día hablando un poco de temas internacionales y luego de los peruanos. Hoy día empezó un nuevo periodo anual de sesiones de las Naciones Unidas. Cuando ocurre esta situación del periodo anual de sesiones, los presidentes de los países miembros de la ONU están invitados, son invitados especiales para dar breves discursos con respecto a los temas que motivan la Asamblea. ¿Cuáles son los temas que hoy el mundo está priorizando? En primer lugar, definitivamente la pandemia y lo que significa la pandemia para el mundo. En estos momentos, a nivel mundial, solo un 30% de la población, 32% exactamente, está vacunada con las 2 dosis. Todavía es un porcentaje muy bajo. Y aun cuando otros países como Israel, el propio Estados Unidos, ya están entre 50%, Israel más del 60%, los países europeos en general más del 60% de su población, Perú está 28%, solo 28% de los peruanos tenemos ya las 2 dosis de la vacuna. Entonces, con un porcentaje tan pequeño, 32% a nivel mundial, aunque un país logre el 100% de la vacunación, como estamos interconectados, definitivamente el problema continúa. Y las variantes que se van produciendo normalmente en estos virus, sucede también en la influenza y en otros virus, siempre hay nuevas cepas y esta enfermedad recién se está conociendo. Entonces, esta situación realmente pone en jaque las economías de los países. Y aunque nos estamos recuperando, la economía mundial se está recuperando, sin embargo, las posibilidades futuras de una recuperación ya sostenida y además volviendo al punto en el que estábamos económicamente a fines del 2019, antes de la pandemia, esa situación, digo, todavía no es tan cierta, todavía no es tan visible. Hay sectores como el sector turismo, el sector de aviación comercial, que todavía están trabajando muy por debajo de sus capacidades. Y hay millones de empleos involucrados en estas actividades. Pero además las otras actividades manufactureras y de servicios también están generando una producción que tiene que hacerse con cuidado sanitario, con distanciamiento social. En algunos casos la demanda no está volviendo a como estaba antes de la pandemia. De hecho, hemos cambiado nuestros hábitos de consumo. Hoy día, prácticamente todos a la fuerza, y sobre todo los mayores que no teníamos esa costumbre, estamos trabajando virtualmente, consumiendo virtualmente, pagando virtualmente, en un porcentaje mucho mayor que lo que ocurría hace 2 años. Dicen los especialistas que las tecnologías que están hoy día avanzando en el mundo se han adelantado 10 años con respecto a lo que iba a pasar si no ocurría la pandemia. Es decir, hoy día tenemos en tecnologías de información, de comunicación, en neurociencias, en lo que significa ciencia de los nuevos materiales, en la Big Data, en lo que es el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y todas sus aplicaciones, nos hemos adelantado 10 años. Estamos ya experimentando lo que se pensaba iba a ocurrir en el año 2030. Y eso es bueno en algunos aspectos, pero también hay que mirar las políticas públicas que tienen que acomodarse a este nuevo escenario, porque hay actividades que ya no van a volver a la manera en que se hacían hace apenas 2 años. De hecho, la educación, que es un tema con el que estoy muy vinculado, no va a volver a ser
por lo menos a nivel superior y tecnológico, no va a volver a ser 100% presencial. Probablemente en el futuro tendrá y gradualmente un proceso camino a una semipresencialidad, donde habrá actividades presenciales y actividades remotas en paralelo, porque los tiempos así lo exigen. Además, aunque la educación remota tiene muchas desventajas, por ejemplo, en la educación inicial o en la propia educación básica, primaria y secundaria, de hecho, significa muchas limitaciones, la falta de contacto de los niños, de los jóvenes en los colegios, y esperemos que eso pronto pueda volver a ocurrir, ese contacto necesario. Sin embargo, algunas de las actividades seguirán siendo remotas para aprovechar también las ventajas de las plataformas tecnológicas, que por ejemplo permiten que educación que antes era muy cara y exclusiva, que hacían universidades de las más importantes en el mundo, Harvard y otras más, ¿no? Hoy día, un curso que hace 2 años podía darse a unas 50 personas o menos, a unas 30 personas, que cada una pagaba por el curso $20,000, $30,000. Hoy día hay cursos masivos y ese mismo curso se le puede dar a 10,000 personas que pagan mucho menos o incluso solo pagan por el certificado. Es decir, hay pros y contras en este proceso, pero lo más importante es que mientras la población mundial no esté en un nivel más alto de vacunación y mientras la ciencia va acercándose al conocimiento de esta enfermedad, sus consecuencias y las nuevas variaciones, todavía estaremos actuando económicamente en un proceso que no será el normal y que tardará todavía algún tiempo en volver a esa normalidad. Esa es la primera idea y ese tema se está tratando en Naciones Unidas a partir del día de hoy, con los diferentes gobiernos expresando cuáles son sus puntos de vista con respecto a este tema. De hecho, este es un tema mundial que llama a la solidaridad, porque podrán algunos países, los más ricos, vacunarse más rápidamente y con mayores recursos, pero si los países pobres no se vacunan a un ritmo similar, entonces, pues igual los contagios van a seguir existiendo. Las variantes Delta, Gamma y otras variantes que puedan aparecer no surgen precisamente en los países industrializados necesariamente. Entonces, si no nos vacunamos todos, la enfermedad continúa. Este es un reto a la solidaridad mundial y a cambiar los paradigmas con los cuales aplicamos políticas públicas y políticas internacionales. Pero ahí viene otro tema también. Estados Unidos, por ejemplo, les decía, está en alrededor del 63% de vacunación de su población, pero, 55% de su población está ya vacunada con 2 dosis, ¿no? Pero se ha estancado el ritmo y la velocidad con la que iba avanzando. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de población que no quiere vacunarse, lo mismo que está ocurriendo en Perú, una cierta proporción también, por diversas razones, entre ideológicas, religiosas, políticas y hasta por dar la contra, ¿no? Pero ¿qué pasa? El que esa población no se vacune, ya está demostrado que quien está vacunado, aun cuando se contagie, no llega a la gravedad y al fallecimiento, sino que hace la enfermedad, pero sale de la enfermedad. Sin embargo, las personas que no están vacunadas no solo se exponen a sí mismos, sino que exponen a los demás, incluidos los vacunados. Y en consecuencia, esta situación lleva también a un tema de reflexión. El mundo también tiene hoy día otra noticia importante. China, que curiosamente fue el país en una de cuyas regiones se originó el virus, el COVID-19, ¿no? Y se expandió por el mundo. Sin embargo, no tuvo el impacto económico que todos hemos tenido. China no cayó negativamente el año 2020 y este año está creciendo por encima del promedio mundial. Sin embargo, hoy se sabe que en China hay un tremendo problema con una empresa inmobiliaria muy conocida en China que está teniendo serios problemas para manejar su deuda, que asciende nada menos que a $300,000 millones. Esta empresa se llama Evergrande, es una empresa gigante inmobiliaria que trabaja para China, pero su impacto es mucho mayor que el chino. Acordémonos que en el 2008-2009 ocurrió una crisis financiera internacional producto de una crisis inmobiliaria que empezó en Estados Unidos. Así que lo peor que nos podría ocurrir es que en medio de la crisis de la pandemia y de las restricciones económicas
que el tratamiento sanitario de la pandemia nos obliga a tener: lentitud, paralización de algunas actividades, cambios en la demanda, empleos que se han perdido, ¿no? Si además de eso vendría un remesón internacional por algún problema financiero, realmente estaríamos en una condición muy complicada. Entonces esperemos que este tema no llegue a más. Las bolsas están preocupadas. El Bitcoin, que es la criptomoneda, cayó en más de 7 puntos hoy día. Las bolsas en Estados Unidos también han estado un poquito negativas, y todo por la expectativa de qué va a pasar con esta empresa Evergrande, sus deudas, y cómo la economía china puede asimilar este problema sin afectar a los bancos. Porque recordemos que en el 2008-2009 la crisis inmobiliaria empezó por justamente unas hipotecas que no se pagaban, y al final el problema de las hipotecas terminó incorporando o involucrando a los bancos de Estados Unidos. Los bancos de Estados Unidos tuvieron que ser soportados por el gobierno norteamericano para no quebrar, y esto afectó las bolsas. Al afectar las bolsas, afectó a otros países, y terminamos en una crisis mundial sin haber tenido participación en el origen del problema. Así se manejan los temas por la globalización en la que estamos. La globalización nos lleva a temas buenos y a temas malos. En el balance creo que hay más buenos que malos, pero hay que ver que estos aspectos negativos de la globalización nos afectan duramente, porque nadie puede estar exento de estos problemas en este tiempo de gran interacción mundial. Y el último tema internacional que quería tocar justamente se refiere al cambio climático, el otro aspecto básico de la agenda de Naciones Unidas. Hace algunos años se llevó a cabo en París la conferencia mundial, la COP, mediante la cual todos los países del mundo, Perú incluido, se comprometieron a dar políticas públicas precisas para contrarrestar el efecto invernadero, es decir, el sobrecalentamiento del planeta, producto de muchas cosas que hacemos todos los días en todo el mundo, y que, entre otros, tiene en el tema del transporte público una emisión permanente de gases que son muy contaminantes y que están no solamente malogrando la salud de quienes respiramos ese aire contaminante expulsado por los vehículos, sino además que esos vehículos a gasolina y a diésel tienen definitivamente un conjunto de problemas con el globo terráqueo, ¿no? Sobrecalentando el planeta, los nevados ya no son nevados, se deshielan, hay problemas de agua, por lo tanto, en muchas partes del mundo, y también en el Perú, que es uno de los países más sensibles al cambio climático por su diversidad de climas y por su complejidad geográfica. Entonces el Perú y todos los países del mundo tienen que poner mucha atención en este tema y cumplir con los compromisos que todos hemos adquirido. Y en el caso del Perú hay uno en particular muy importante que hasta el momento no se está tocando. Cuando Perú empieza a trabajar en vehículos de transporte público y transporte particular eléctricos y no con gasolina o con diésel. Europa y Estados Unidos ya pusieron metas. Entre el 2030 y el 2050 incluso se va a dejar de producir vehículos a gasolina ya, y ya se van a dejar de vender. Perú tiene que tener también ya pensado cuándo empiece este proceso, porque todavía en la matriz energética de Perú la gasolina y el diésel sirven fundamentalmente para el transporte, y este elemento contaminante hay que desterrarlo. Vamos a hacer un alto en este momento, un pequeño intermedio, y volvemos con ustedes en un momento. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo por Onda Digital, canal 18.4 señal abierta y canal 791 de Cable Más. Asimismo por las redes sociales de Onda Digital Perú. No te olvides, este y todos los jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú, para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros
que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Muy bien, amigos, nuevamente con ustedes en Punto Crítico, un espacio para analizar temas económicos, sociales y políticos de la coyuntura nacional e internacional. Ahora quiero hablar de algunos indicadores de Perú, de algunos indicadores económicos. ¿Cómo está la economía peruana? Bueno, el crecimiento económico, que es el indicador más importante a través del Producto Bruto Interno, el valor de la producción, o también podríamos llamarle el valor de la riqueza que se genera anualmente, se cayó el año pasado, el 2020, en 11.5%. Una caída muy fuerte, de las más fuertes que han ocurrido en el mundo, producto de que estuvimos durante un buen tiempo paralizados por la pandemia. No trabajamos, no producimos. 11.5%. Esa caída es similar a otras caídas en la historia económica del Perú, como por ejemplo la que ocurrió en la crisis del 29, en el siglo XX, o después de la Guerra del Pacífico, o incluso por la hiperinflación de los años 80. Es una crisis muy fuerte. Este año, como cuando tiramos una pelota, digamos, al suelo, cuanta más fuerza la tiramos al suelo, la pelota rebota, ¿verdad? Bueno, como la caída fue muy fuerte, de 11,5%, en realidad la economía este año está rebotando, y está rebotando positivamente. Se estima oficialmente que la producción crecerá este año 10,4%. Y es posible que crezca ese ritmo. Algunos analistas privados están empezando a hablar del 9% por la situación de incertidumbre política que existe. De todas maneras, va a haber un crecimiento positivo y probablemente sea del 10% o alrededor del 10%. ¿Y cómo está el mundo? Bueno, el mundo está creciendo también. Las acciones de crecimiento mundiales están arriba del 6%, de manera que el Perú está creciendo, cayó muy fuerte y está creciendo un poco más fuerte por rebote de lo que estábamos el año pasado. Sin embargo, las posibilidades de recuperar lo que teníamos en 2019 están todavía lejos de conseguirse, porque el impacto de la pandemia no solo ha sido en el crecimiento, sino que el crecimiento cayó, la inversión cayó y el empleo cayó. Entonces ahora estamos recuperando la producción, pero no estamos recuperando el empleo a la misma velocidad. En parte porque todavía las actividades económicas no están abiertas en muchos sectores generadores de gran empleo. Ya digo, el turismo es uno de ellos, pero muchas actividades y servicios también están a medio ritmo. Y en parte porque algunas empresas ya salieron del mercado, o porque la gran cantidad de pequeños empresarios o microempresarios que se ubican dentro del llamado sector informal, pues están teniendo unos empleos mucho más precarios que antes, o han perdido sus empleos porque algunos de ellos que estaban en el lado formal, pues ya no están trabajando sus empresas. Entonces, el principal problema social que tenemos aquí no es solo recuperar la producción, sino también recuperar los empleos. Y ahí hay un punto de vista que parece que el gobierno no lo entiende muy bien.
el gobierno está dando bonos, y eso está bien, porque significa un apoyo al consumo en este momento tan difícil, pero el gobierno también quiere que el problema del desempleo generado por la pandemia se puede resolver, no atenuar, se puede resolver con empleos temporales que da desde el sector público. Y la verdad es que el empleo fundamentalmente no lo genera el sector público, lo genera la actividad privada, grande o pequeña, nacional o extranjera, en las ciudades, en el campo. Entonces, la única manera de recuperar empleo sostenidamente frente a la caída inmensa que se ha producido en 2020 es promoviendo más inversión, y fundamentalmente más inversión privada. La inversión pública hace lo suyo, pero solo puede afectar al 20% de la generación de la riqueza. O sea, del total de la inversión necesaria para el crecimiento, el 80% es inversión privada y el 20% inversión pública. Si el Estado hace su tarea eficiente y transparentemente y rápidamente, ese 20% va a tener un efecto sin duda, pero el 80% no puede estar parado. Y creo que ahí está el principal error del gobierno en materia económica, para no entrar en otros asuntos políticos, ¿no? Porque está pensando que el empleo se va a recuperar porque el Estado va a dar empleos temporales. Y eso no es lo que quiere la gente. La gente quiere recuperar su empleo, quiere recuperar su actividad económica, quiere recuperar sus ingresos, y para eso se necesita movilizar la economía a través de la movilización de la inversión privada. Ahí hay un tema que hay que debatirlo con mayor énfasis, y sobre todo convencer al gobierno, si se quiere dejar convencer, o contrarrestar la acción del gobierno si no se quiere dejar convencer, para tratar de lograr que la inversión privada haga su trabajo. Y la única manera en que la inversión privada pueda hacer su trabajo es con certidumbre, con reglas de juego claras y con estabilidad. El crecimiento del próximo año está estimado por el gobierno en 4,8%. Yo sí tengo dudas sobre ese crecimiento del 4,8%, porque ahora el crecimiento está muy influenciado por buenos precios de materias primas que exportamos. Por ejemplo, el cobre y el oro están en precios muy altos. En compensación, el precio del petróleo está también alto, y eso nos está generando un impacto vía costos por los mayores precios de los combustibles, ¿no? El gas, como hemos podido apreciar. Pero también, al incrementarse el precio de los combustibles internacionalmente por el petróleo, suben los fletes. Y al subir los fletes, sube el transporte internacional y nacional. Y eso incrementa el costo, por ejemplo, de los alimentos en la parte importada y en la parte local, por este tema del incremento del precio del transporte. Entonces ahí tenemos un impacto. Y el segundo indicador que quiero mencionar es el de la inflación. El Perú en los últimos 20 años creció por momentos al 7% promedio, después ha crecido al 5%, antes de la pandemia estábamos creciendo alrededor del 3% anual, y hoy día, como digo, por el rebote estamos en 10%, y el próximo año estaríamos en 4% o menos si la inversión privada no hace su trabajo. Pero en realidad este crecimiento ha sido un crecimiento efectivo en el Perú, porque la inflación ha sido baja durante los últimos 20 años. El Banco Central ha sido muy diligente, muy eficiente en este asunto, porque ha logrado mantener los precios, o sea, la inflación, entre 2 y 3% anual, que es el rango meta de inflación. Sin embargo, en estos momentos, la inflación anualizada ya es de 5%, y ojalá que de aquí a diciembre se puedan dar condiciones para que la inflación pueda estar dentro del margen del 2 o 3%. Yo lo veo difícil, porque en este momento estamos con una inflación anualizada de 5%, aunque la meta sigue siendo debajo del 3%. Si la inflación sigue estabilizada, entonces vamos a tener problemas por la parte internacional, pero la parte nacional va a compensar esa situación. Pero si los precios también se empiezan a disparar internamente por otro factor que no es el internacional, sino por la incertidumbre política, entonces ahí tenemos un problema más difícil de resolver. Y eso me lleva al tercer indicador. Hablé de la producción, hablé de la inflación, ahora quiero hablarles del tipo de cambio. El tipo de cambio está alrededor de 4.12, 4.13 soles por dólar, y como ha dicho muy bien el presidente del Banco Central, Julio Velarde, si no fuera por la incertidumbre política que este gobierno ha generado, y las condiciones en las que se está gobernando, sin norte, sin declaraciones, con personas que parece claramente no están en capacidad de desarrollar las tareas que se les están asignando en altos cargos públicos, empezando por los ministerios o por los ministros, ¿no? Como eso está ocurriendo, entonces ha habido en los últimos meses una demanda de dólares adicional para hacer tres cosas. Primero, las empresas
sacaron dólares para cubrirse de una posible situación complicada y sacaron dólares del país. La mayoría. Otros redujeron su capital para también exponerse menos y sacar dinero del país. Eso se produjo ya. Ese efecto ya se ha producido de manera precautoria. Lo segundo que ha pasado es que las familias comunes y corrientes, ¿no?, que tenían sus ahorros en dólares, han decidido sacar sus dólares de los bancos y los tienen en el colchón o buscando qué alternativa les dan, ¿no? Y otras familias que tenían sus ahorros en soles han decidido cambiar los soles a dólares y consecuentemente incrementar también la demanda por dólares para tener esos dólares de resguardo por cualquier situación imprevista que pudiera ocurrir. Estos fenómenos han generado una mayor demanda de dólares, a lo cual también hay que incorporar la demanda de dólares que hace, o la venta de dólares, o en este caso la demanda de dólares que hace el Estado también para cumplir con sus compromisos correspondientes. De manera tal que aquí estamos en una situación donde el impacto internacional vía costos en el tipo de cambio y en los precios ya se produjo. Y ese impacto ya está asumido. Pero, como dijo el presidente del Banco Central, Velarde, si la incertidumbre política no fuera la que tenemos, el tipo de cambio debería estar, por todas las circunstancias y fundamentos económicos, en 3,6 o en 3,7 soles por dólar. La diferencia en 3,6 o 3,7 y 4,13 es pura incertidumbre. Y no es como dice el presidente del Consejo de Ministros, que dice que esto es porque la oposición está tratando de boicotear la acción del gobierno. No. Los mercados no funcionan así. Si los mercados que están conformados por empresarios, por familias, por consumidores, por inversionistas, por ahorristas, por bancos y por todos los que tienen que ver de alguna manera con la economía, consideran que el gobierno no está haciendo una buena tarea o no sabe qué es lo que va a hacer o no se tiene claro qué es lo que va a hacer o hay contradicciones serias, como por ejemplo hoy en Naciones Unidas el presidente dice que no va a haber expropiaciones, que se va a respetar a las inversiones y que se va a trabajar en estricto orden democrático y constitucional. Pero hoy mismo el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, hace una declaración por las redes sociales generando una incertidumbre con respecto, por ejemplo, a cierta política o a cierta declaración del viceministro de Relaciones Exteriores con respecto a la situación de Venezuela. Hoy mismo los congresistas de Perú Libre presentan un proyecto en el que quieren cambiar la Constitución y en la Constitución principalmente el capítulo económico. Entonces hay dos discursos. Uno que da el presidente en Estados Unidos para tratar de tranquilizar a los inversionistas y empresarios y otra que da aquí en sus ministros que dicen lo contrario. Entonces eso, por ejemplo, genera incertidumbre. Si dicen que van a cambiar la Constitución, pero no se sabe bien para qué, aunque en realidad sí, quieren cambiar la Constitución para mantenerse en el poder, no hay otra razón. Pero si dicen por un lado que quieren cambiar la Constitución y que van a generar una asamblea constituyente, que por cierto es inconstitucional, no está prevista en la Constitución ningún cambio a través de asamblea constituyente, bajo ninguna modalidad, cualquier cambio tiene que hacerse a través del Congreso de la República, donde el Perú Libre no tiene mayoría. Pero insisten en ese discurso, están buscando firmas, diciendo a la población que con el cambio de la Constitución va a haber empleo, va a mejorar la educación, va a mejorar la salud, lo cual no es cierto. En realidad lo que habría que hacer es cumplir la Constitución. Por ejemplo, el artículo 58 de la Constitución, que establece que la economía es una economía social de mercado, no una economía de libre mercado. Y aquí no tenemos una economía social de mercado porque el Estado no hace su trabajo. Su trabajo no es reemplazar a la empresa privada. Su trabajo es proveer de buena educación, de buena salud, de buena justicia, de buena seguridad y de infraestructura adecuada a la población. Ese es su trabajo. Su trabajo es regular cuando hay abuso del mercado. Y su trabajo es combatir la pobreza y la desigualdad. Su trabajo no es reemplazar a la empresa privada, su trabajo no es generar empleos, eso es trabajo de los empresarios privados. Y si, como he dicho hace un momento, no se le da a los empresarios privados la tranquilidad, el Estado no va a poder hacer lo que se dice que va a hacer, porque ni siquiera puede hacer su tarea, que ya está establecida constitucionalmente, y para eso no hay que cambiar la Constitución, sino cambiar las políticas públicas, cambiar algunas instituciones y sobre todo tener claridad a dónde se va en las políticas públicas. Entonces, dicho esto, los principales indicadores de la economía están todavía sólidos,
pero no están sólidos por lo que está pasando con el gobierno actual, están sólidos porque tenemos 20 años manejándolos con responsabilidad monetaria, fiscal, presupuestal, cambiaria. Todavía tenemos entonces espalda y el mundo nos está observando, los inversionistas nos están observando, los bancos nos están observando. Algunas personas dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa que me estén observando? Yo quiero hacer las cosas así. Pues así no es la vida en estos tiempos de globalización, porque al Perú tampoco le conviene vivir aislado. La vida normal de los países es una vida interconectada. Lo que ocurre en un país afecta al resto, lo que ocurre al resto afecta al Perú. Y esa es la situación que debemos entender. Y entonces nosotros tenemos que generar un crecimiento económico, por supuesto, combatiendo la pobreza y la desigualdad, que era 20% en 2019, producto del crecimiento. Hace 20 años era 54%, pero ese 20% ahora es 30%, no por la economía y el crecimiento, sino por la pandemia, por lo que ya expliqué. Estos son temas que en los próximos programas le daremos una mayor profundidad en el análisis y, por supuesto, siempre tratando de explicar lo más simple posible, lo más pedagógico posible, estos temas que afectan nuestra vida diaria. Muy bien, estimados amigos, este ha sido nuestro primer programa. Espero que haya sido de su agrado y recibo, por supuesto, comentarios, críticas, sugerencias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú, 18.4 en la señal abierta, y les deseo que tengan una muy buena semana. Muchas gracias y hasta entonces.